Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones en la UPLA. En esta oportunidad nos trasladamos al Parque Cultural de Valparaíso para hablar sobre un tema candente, un tema que está en el tapete hoy día de la discusión pública, que es la educación en los distintos movimientos que hoy día se están expresando en las calles, en los distintos planteles educacionales, tanto en la universidad, también como en los colegios y establecimientos educacionales a lo largo de todo nuestro país. Nuestro primer invitado, él es el vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, Cristóbal Martínez. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Queremos partir conversando contigo sobre el movimiento, este movimiento estudiantil que ha tomado ya un carácter nacional. Hay demanda en un contexto sobre una reforma educacional que parece no convencer a los diferentes actores que forman parte del quehacer educacional en Chile. ¿Cómo ves tú como organización estudiantil, como estudiante, este escenario de movilizaciones que al parecer va en ascenso y en escalada? Bueno, primero decir que como movimiento estudiantil estuvimos estructurándonos la primera parte del año para poder dar una respuesta concreta a todos los planteamientos que estaba dando el gobierno, que nosotros entendíamos que por lo menos este gobierno estaba planteando nuevas cosas, nuevas propuestas para la sociedad en su conjunto. Entonces, como movimiento estudiantil entendíamos que si bien eran nuevas propuestas, teníamos que ir un poco más allá. Siempre ir con el pie adelante como movimiento estudiantil, entendiendo que ya teníamos la validación de más del 80% de la sociedad que estuvo con nosotros en el 2011, por lo tanto nosotros teníamos que ser los actores que fuesen con las propuestas para poder plantearlas al Ejecutivo. Dentro de esto existe, por ejemplo, una propuesta de un plan de desarrollo estratégico a nivel nacional, el cual nosotros lo presentamos como movimiento estudiantil, pero no solo en términos educativos, sino que es un plan estratégico para toda la sociedad, en el cual dentro de este se pueda implementar un sistema educativo nuevo que no vaya a realizar competencia entre los diferentes actores, sino que sea un plan mancomunado entre los diferentes actores de la educación, tanto profesores, trabajadores de la educación, como también los estudiantes. Y en este sentido aumentar la democracia en cada una de las instituciones de educación superior a través, por ejemplo, un ejemplo concreto hace poco en la Universidad de Playa Ancha, que se democratizó por un referéndum de estatuto orgánico, pero la idea es poder no socializar y replicar esta instancia en otras universidades, sino que socializar cómo se construye esto, que fue de manera triestamental, que es lo más importante. Porque nosotros entendemos que cada una de esas universidades tiene realidades diferentes. Y es por esto que nosotros creemos en la autonomía de las universidades para que cada una de ellas pueda dar la discusión de cómo quiere organizarse y cómo necesita organizarse para poder atender a este plan estratégico nacional que estamos proponiendo nosotros. Cristóbal, y hoy día en la opinión pública se maneja mucho el concepto de la gratuidad en las universidades, en un escenario súper complejo por lo demás, donde la universidad recibe muy poco aporte del Estado, el aporte fiscal directo, el indirecto también, a veces es menor que las universidades de carácter privada. Claro. Es un escenario complejo donde hay un cambio de paradigma también, que me imagino que el movimiento estudiantil está tratando de avanzar, por lo tanto la reforma educacional tiene que tener un sello mucho más fundacional de una nueva forma de concebir la educación. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta que se levanta del Ejecutivo de la gratuidad y cómo se enfrenta también a ese discurso que trata de mantener ciertas señales que son hoy día netamente del mercado y la educación obviamente entendida como un bien de consumo más que un bien social? Claro, nosotros como movimiento estudiantil, como lo dicen muy bien, entendemos que hoy en día las reformas que está planteando el gobierno vienen a reestructurar un modelo económico, pero siguiendo las mismas líneas de base, que son la competitividad, son el lucro, es el mercado, y nosotros como estudiantes queremos romper con aquello. ¿Y de qué manera lo estamos proponiendo? Primero, eliminando el aporte fiscal indirecto, que son el aporte a la demanda. A la demanda nos referimos con los estudiantes que reciben créditos, que reciben becas a través del gobierno. Nosotros queremos eliminar todo eso para que haya un aporte fiscal directo. ¿A qué me refiero con directo? A que el Estado directamente financie a las instituciones de educación superior estatales o públicas de manera directa al proyecto educativo. Es decir, las instituciones deberían plantear un proyecto educativo hacia el Estado y el Estado debería financiarle ese proyecto educativo a cada una de las instituciones sin necesidad de
poder tener que competir por la demanda que son los estudiantes, que es lo que hoy en día pasa. Y es por eso que hoy en día las universidades estatales están siendo cada vez más precarizadas con respecto a las universidades privadas, porque ellas están guiadas obviamente por la competencia, por el lucro y por el mercado. Cristóbal, y en este ámbito, la propuesta que ha hecho el Consejo de Rectores de Universidades Estatales sobre un nuevo trato para estas universidades viene a estar en sintonía un poco con lo que están planteando los estudiantes. Hay una propuesta que ya se levantó desde de los rectores. Hay otro grupo que es el G9 que también ha generado mucha oposición a esta reforma, precisamente por defender obviamente algo que supuestamente ya ha sido ganado por ellos en el transcurso del tiempo desde el punto de vista de financiamiento. ¿Hay alguna simpatía, alguna relación, digámoslo así, con esta propuesta elaborada desde el Consejo de Rectores de la Universidad Estatales? Mira, no sé si simpatía, pero hay en ciertos aspectos puntuales que coincidimos con el planteamiento del Consejo de Rectores, pero hay que ser enfático en decir que como movimiento estudiantil no vamos a trabajar con el Consejo de Rectores firmemente, sino que nosotros estamos planteando en un trabajo amplio, en un trabajo vinculado a los actores sociales, por ejemplo, en el Colegio Profe, por ejemplo, aquí en Valparaíso principalmente estamos en una mesa social, que está el Colegio Profe, está la ANEF, en este momento se está integrando los portuarios, la coordinadora NOMA AFP, por lo tanto, hoy en día nuestro objetivo no es solamente lo educacional, si bien es nuestro primer paso que tenemos que dar, también tenemos que perspectivar la lucha a una cuestión mucho más estructural y mucho más vinculada al sector social y productivo del país. Cristóbal, es interesante lo que tú señalabas al principio de que hay una propuesta de un plan de desarrollo estratégico, que es lo que este país ha carecido hace mucho tiempo, porque un plan de desarrollo estratégico pensando en los desafíos de los próximos años, de las próximas décadas, permite también romper ese status quo que hoy día tiene el sistema, obviamente, la concepción de estos bienes que son sociales, pero que se han transformado en el transcurso de los años en la dictadura y también lo ha perpetuado los gobiernos de la concertación, esta idea de este bien de consumo, este bien individual, digámoslo así. Ahí hay una propuesta que me parece interesante, que me gustaría que a lo mejor la pudiera desarrollar más en esta línea de construir un plan de desarrollo estratégico para este país. Bueno, en primera instancia nosotros como estudiantes entendemos que nosotros somos parte de la sociedad, no somos la sociedad completa. Es por eso que nosotros tampoco nos hacemos carne de crear este plan estratégico a nivel país, sino que nosotros estamos aportando desde el mundo educacional en perspectiva de crear este plan estratégico a nivel nacional. Y es por esto que nosotros, a través de nuestro programa estudiantil, enfocado en lo educacional, pero perspectivado hacia una cuestión mucho más macro, que es la sociedad en su conjunto, la idea es poder crear este sistema nacional, este plan estratégico nacional, con los actores sociales, dirigido por el Estado, pero involucrando y haciendo partícipe a todas las demandas sociales que están habiendo hoy en día y los actores que están conduciendo esas demandas, como lo son el Colegio de Profe, como lo son los subcontratistas del cobre, por ejemplo, como lo son los portuarios, como lo son, por ejemplo, los trabajadores del Transantiago. Todos estos sectores que están movilizados hoy en día en el país, es importante que participen en la creación de este Plan Estratégico Nacional para ver hacia dónde camina Chile, hacia dónde queremos que el Estado chileno pueda garantizar ciertos derechos sociales que nosotros hoy vemos como fundamentales. Cristóbal, y hoy día se ha puesto en el escenario el tema de la Asamblea Constituyente, de tener una nueva constitución que venga a resguardar un poco estos derechos que son derechos humanos, como en este caso la educación y otros elementos que tú estás señalando. ¿Cómo se lleva adelante esta lucha, que es una lucha que está focalizada en el tema educacional, hoy día con la carrera docente, los profesores también marchando? ¿Cómo eso hoy día se puede llevar a una perspectiva mayor a través de una nueva constitución? ¿Cuál es la opinión que tienen los estudiantes hoy día a través de levantar una constitución nueva? Y me imagino que obviamente la propuesta, porque lo han señalado públicamente, a través de una asamblea constituyente. ¿Cómo se puede vincular estas dos temáticas que son tan sensibles para nuestra sociedad hoy día? Claro, igual este plan estratégico a nivel nacional viene a ser un preámbulo de lo que podría ser una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, y así lo estamos planteando. Es decir, nosotros a través del plan estratégico nacional vamos también a tener un termómetro de cuál va a ser la participación a nivel social y a nivel ciudadano de esta próxima asamblea constituyente que nosotros estamos planteando.
pero hoy en día hay que dar una lucha antes de poder plantear esta asamblea constituyente, que es poder doblarle la mano al Ejecutivo que está hoy en día en el gobierno para finalmente dar la asamblea constituyente, porque hoy en día la presidenta no ha sido enfática en poder responder a las demandas del movimiento social en su conjunto y nos ha dado las claridades para poder decir hay asamblea constituyente o la nueva constitución se va a crear nuevamente en el Parlamento, nuevamente donde están los políticos que hoy en día sabemos que pierden legitimidad cada día más a través de la corrupción, a través de la vinculación con las empresas, etcétera, etcétera. Finalmente, te quería preguntar, tú hablabas de un proceso importante que se llevó adelante en la UPLA, que es la triestamentalidad, algo que se está planteando desde el retorno a la democracia, de poder constituir una comunidad universitaria viva, que decida, que terminar con algunos enclaves que son de la dictadura propiamente tal, como la Junta Directiva. ¿Qué implicancia tiene este escenario nuevo para la Universidad de Playa Ancha, pese a que los estatutos hoy día están en el Ejecutivo todavía, pero en este nuevo escenario, un escenario de participación donde los tres estamentos pueden sentarse a conversar y decidir en conjunto los destinos de una universidad que tiene características muy concretas, una universidad pública de carácter regional, que recibe a jóvenes provenientes de sectores pobres de nuestra población mayoritariamente? ¿Cuál es el desafío que tiene esta triestamentalidad y cómo se puede conectar también con este movimiento que va tomando cada día más fuerza? Bueno, nosotros vemos 3 puntos principales en la proyección que tiene la triestamentalidad dentro de la UPLA. El primer punto, que creo que es el más importante, es reculturizar la comunidad universitaria de la universidad, entendiendo de que, bueno, desde la dictadura se cortó toda esta cultura de participación de cada uno de los estamentos. Y es por esto que nosotros, por ejemplo, en el ámbito estudiantil, recién escogida una federación de estudiantes, estamos asumiendo el rol y la tarea de poder reculturizar en este ámbito de la participación, tanto en el estamento estudiantil como a nivel de la comunidad universitaria, a todos los estudiantes de la universidad. Y por eso igual hacemos un llamado a la participación de cada uno de los estudiantes en todas las instancias que nosotros como federación y como estudiantes en su conjunto estamos levantando. Así también se tiene que hacer una reculturización en los demás estamentos, en el estamento de funcionarios, en el estamento de académicos, porque hoy día sabemos que hay cierta población de académicos que no tiene derecho a participar, que son los académicos a honorarios. Por lo tanto, nosotros hoy en día, a través de nuestro petitorio interno como universidad, también estamos luchando por eso específicamente. Otro de los puntos fundamentales dentro de la universidad para poder concretar la triestamentalidad es apelar a la voluntad política de cada una de las autoridades, tanto a nivel de rectoría como también de cada una de las facultades, para poder ir avanzando en este sentido. Comenzar a cambiar los decretos que impiden la participación estudiantil dentro de la universidad, comenzar a elegir las autoridades unipersonales y crear también los espacios democráticos de participación como lo son los departamentos. Es importante los consejos de departamento porque hoy en día los estudiantes no tienen ninguna participación en las disciplinas de la universidad y es importante también que nos hagamos partícipe de ellos para también incentivar la participación de los estudiantes. Y un tercer punto, que es el más importante, nosotros como universidad y también como estudiantes que participamos en el proceso de democratización y de la triestamentalidad en la universidad, sabemos que el estatuto no se puede replicar hacia otras universidades, pero es importante que nosotros podamos socializar la metodología que nosotros ocupamos para crear el estatuto, que fue una metodología triestamental, que cada uno de los estamentos pudo crear sus puntos más importantes del estatuto de universidad y luego pudo confluir estos diferentes puntos en una propuesta concreta de estatutos orgánicos que quedó con los porcentajes que ya sabemos que son el 50 para los académicos, el 30 para los estudiantes y el 20 para los funcionarios. Perfecto. Cristóbal, queremos agradecerte tu presencia acá en Conversaciones en la UPLA, acá en el Parque Cultural de Valparaíso. Queremos invitarte a ti porque no solamente la discusión está en la universidad, hoy día las universidades están en proceso de movilización ascendente, en alguna toma y discusión permanente, sino que también las acciones se ven en la calle, así que queremos invitarlo a ver la siguiente pieza. Regresamos con otro interesante entrevistado acá en Conversaciones en la UPLA. Entre las presiones del empresariado
Y seguimos acá en Conversaciones en la UPLA desde el Parque Cultural de Valparaíso conversando sobre educación. Ahora nos acompaña Romina Maragaño, ella es educadora diferencial de la Escuela Ignacio Carrera Pinto de la comuna de Quilpué, y con ella conversaremos sobre las movilizaciones que están llevando los profesores y también los profesionales de los distintos establecimientos del país en el tema de la carrera docente. Ha sido muy fuerte la postura de los profesores de rechazar la propuesta que ha entregado el Ministerio de Educación. En términos concretos, ¿cuáles son los elementos que difieren de la propuesta del Ejecutivo? El problema que hay de forma es que este proyecto de ley no fue elaborado en conjunto, no se consideró la voz de los profesores ni las demandas históricas que se han posicionado a nivel nacional. Y en cuanto al contenido, hay muchos elementos que son cuestionables. O sea, los principios que forman y que de alguna forma fomentan este proyecto de ley son principios que se basan en la evaluación individual. Finalmente, el profesor es tomado como un individuo que nada de lo que hace al interior de la sala es colaborativo, nada del proceso de enseñanza-aprendizaje es con otro, sino que se evalúa o se considera solamente en los conocimientos duros, una prueba que se puede realizar y un portafolio que se realizaría que solamente es de manera aislada. Igual, algunos elementos también que son como los que más a nivel nacional se han posicionado, el tema salarial, o sea, hoy día se habla y mediáticamente de que el profesor estaría ganando arriba de $1.000.000, cuando en términos reales no es así. O sea, todo lo que se ha mostrado tiene una letra chica. Y esa letra chica habla de que los profesores que tendrían más alta remuneración son profesores que tendrían 44 horas, 15 bienios, que los bienios significa la antigüedad que el profesor en la situación municipal ha estado ejerciendo. Y en realidad la mayoría de los profes o el grueso o el promedio nacional no son más de 35 horas que tenemos de contrato. Entonces, muchos de los elementos que tienen que ver, que tienen mucha letra chica, o sea, son muy cuestionados. Está el enfoque central que tiene la ley, es un enfoque que se basa en un prejuicio, que el profesor está haciendo mal el trabajo. Entonces, a él hay que premiarlo si es que tiene buenas evaluaciones o hay que sancionarlo si es que sale mal en eso. Pero no hablan de un proceso de acompañamiento, de formación. Finalmente la carrera profesional es más una competencia que un espacio en el cual el profesional tuviese que se desarrolla de manera integral. Y de esa misma línea, la evaluación docente también, que fue en algún minuto criticada, también desde el punto de vista de las horas asignadas para la preparación, que ha sido una de las grandes críticas que han presentado los profesores en los últimos años. ¿Cómo se manifiesta hoy día en este proyecto y en las propuestas obviamente que tiene el gremio de profesores para asignar más horas obviamente a la preparación? Y también en el tema de los sueldos, porque aquí parece que hay un doble discurso, un discurso que viene desde el Ejecutivo directamente, un discurso presidencial que acerca un poco los sueldos que ustedes están planteando, pero por otro lado el proyecto señala, al parecer, otra cosa. ¿Cómo se van congeniando estos elementos que ustedes obviamente rechazan de esta iniciativa? A ver, sobre la evaluación docente, creo que hay un prejuicio como a nivel nacional que creo que se ha instalado, como que los profesores no nos queremos evaluar. Nosotros no tenemos ningún problema con evaluarnos, al contrario, nosotros la evaluación lo utilizamos como un proceso también de aprendizaje, la evaluación en sí. Entonces no tenemos ningún problema en cuanto a evaluarnos. El tema es el instrumento que se utiliza para la evaluación. Es un instrumento muy alejado de la realidad en la cual están inmersos los profesores, es un instrumento que realmente no considera lo que se hace en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es mucho más que una clase de 40 minutos, es mucho más que un portafolio en el cual se entregan unas planificaciones y algunas justificaciones teóricas. Entonces creo que, el sentir y el malestar que hay con el proceso de evaluación es que no representa la realidad de la evaluación. O sea, si hablamos de una evaluación representativa, debiese ser una evaluación que sea a partir de las metas y objetivos institucionales que tienen los establecimientos. A partir de eso se podría evaluar el trabajo, lo bien o lo mal que lo está realizando un profesional en la sala de clase. Y en cuanto a las horas, hay un problema transversal en cuanto a las horas, no es solamente las horas que no se dan para preparar la evaluación, hay un problema en cuanto a las horas que están, las horas lectivas o no lectivas, las horas que está el profesor frente a curso. Las horas presenciales, digamos. Claro, que están frente a sala y las horas que tienes para preparar material. Hoy día
las horas que estás frente a sala son de un 80%, de un 75%, y las horas que tienes para corregir pruebas, para atender a alumnos de manera individual, para realizar reuniones, para atender apoderados, para preparar material didáctico, esas horas son un 30%, si es que no es menos. Muchos profesores de su hora de contrato tienen el 100% de la hora de contrato frente a curso. Entonces, no es solamente las horas que no hay para preparar la evaluación docente, sino que las horas para preparar todo el material que involucra tu trabajo profesional. Entonces, ese es el tema en cuanto a la evaluación docente, en cuanto a las horas. Y sobre el sueldo que tú me preguntabas, claro, pues, finalmente el profesor a nivel nacional gana mucho menos que un profesional, si se mide como un profesional que estudió 4 años, 8 semestres y que es una carrera profesional universitaria. O sea, hoy día está por debajo de ese promedio y si tú lo comparas con los países de la OCDE, la diferencia igual es abismante. Romina, tú hablabas de un tema de fondo, que yo creo que eso es lo importante dentro de esta discusión, algo más filosófico, de que hoy día se aplica un modelo bastante tecnócrata y pensando en la educación como un bien de consumo, no como un bien social. Me gustaría conocer tu opinión y también sobre algo que tú señalabas recién de que no hay una mirada directamente hacia el establecimiento. Las características de los establecimientos educacionales hoy día son tan diversas desde el punto de vista del territorio, desde las condiciones, desde los niños, de los jóvenes que van a los colegios. ¿Cuál es tu mirada entrando ya al problema de raíz que tiene hoy día la educación chilena? A ver, yo creo que si un proyecto de ley se separa, voy a poner un poco idealista, si se para desde la visión de poner como centralidad la educación, de un país que ponga como centralidad la educación, eso exige un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma sería poner conceptos distintos a los que hoy día se habla de competencia, la carrera docente es una competencia, se habla de la evaluación individual. Entonces, a esos conceptos yo creo que hay que ponerles otro, y esos conceptos sería finalmente colaboración. O sea, hoy día es cosa de ir a un colegio para darse cuenta que finalmente hay un ambiente de colaboración y eso se da de manera innata, no es algo que tiene que venirse a imponer. La colaboración se da porque el proceso de enseñanza y aprendizaje exige colaboración. Entonces, la colaboración entre los padres, la colaboración entre los mismos estudiantes, el trabajo colaborativo que apunta y avanza a una coenseñanza, ese principio tiene que ser fundamental en un proyecto de ley que apele a un cambio sustancial al sistema educativo. Otro principio súper importante es el colectivismo. O sea, hoy día se sigue poniendo énfasis en los sujetos particulares que están involucrados en los colegios y no en las comunidades educativas. O sea, la comunidad educativa que involucra apoderados, directivos, asistentes de la educación, profesores, estudiantes, como actores primordiales de lo que se da al interior del colegio. Entonces, mientras se siga viendo de manera sesgada a la persona tomándola por separado, no se va a poder ver la totalidad de todos los elementos que conforman los establecimientos. Y otro elemento central tiene que ser abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera transversal. O sea, no se puede evaluar resultados, porque finalmente estás midiendo resultados con CIMSE, con PCU, medir resultados cuando no ves todo lo que pasa en el interior de la sala de clase, que es el proceso de enseñanza y cómo se van fortaleciendo esos aprendizajes. Creo que esos elementos no se toman. Otro elemento súper importante es el concepto de inclusión, que el concepto de inclusión hoy día lo están tomando para hablar de algunas reformas, acuñan el concepto de inclusión, pero el concepto de inclusión es un concepto que tiene mucho más contenido, que habla finalmente de cómo esta diversidad que existe en las salas de clase son parte del aprendizaje y son parte importante, y cómo el docente se aprovecha o enriquece, a partir de toda esta diversidad se enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos conceptos y estos principios no son considerados. O sea, hoy día se ve que, y son elementos que dentro de los que llaman como las escuelas exitosas, se dan. O sea, estos elementos no es algo que tienen que venir a imponer con una ley, son elementos y aspectos que están dentro de los colegios, de los establecimientos. Entonces uno ve que entre la elaboración de la ley y entre la realidad hay una diferencia abismante. O sea, de verdad no se conoce lo que pasa en los establecimientos. Entonces creo que esos son los elementos que debiesen primar en un paradigma en que la educación sea central. Romina, y en este contexto, me imagino que tu planteamiento va por ahí, pensar que esto no es la reforma educacional en su conjunto, desde la enseñanza primaria, digámoslo así, hasta la enseñanza universitaria, no vendría siendo una reforma que venga a romper ciertos paradigmas o estructuras que vienen de un sistema absolutamente neoliberal, desde la lógica de la educación
como un elemento de consumo más. Ahí hay una crítica también profunda al contexto general de la reforma educacional. O sea, claro, bueno, a ver, el principio que ve la educación como un bien de mercado individual es lo que está de manera transversal en los proyectos de ley. O sea, se ve en los proyectos de ley de inclusión, que fue como este pack de proyectos que se tiraron al comienzo, se ve ahora con el proyecto de ley de carrera docente, lo más probable es que se vea en el proyecto de ley de reforma universitaria, en el proyecto de municipalización que se viene después. Finalmente, o sea, son proyectos de ley que se han ido como presentados de manera aislada, o sea, por separado. Pero la crítica transversal es finalmente que no se ve o quizás está, pero está como encubierto, la visión que hay detrás de educación en general. O sea, para hablar de carrera docente se necesita responder qué educación queremos para Chile, qué profesionales son los que van a educar a nuestros hijos. Y creo que eso es una gran interrogante, hay un vacío gigante ahí. Entonces, esos elementos son centrales para poder decir, ya, este es el perfil que nosotros vamos a exigir de un profesor que esté formando a nuestros niños. Romina, finalmente se ha señalado la posibilidad de tener una mesa de carácter tripartita entre el Ejecutivo, el Legislativo y los profesores. ¿Es el camino hoy día de una mesa de conversación donde se coloquen las posturas para poder avanzar hacia una solución a estas demandas? Creo que lo principal es ver que cualquier mecanismo de resolución del problema tiene que ser un mecanismo democrático. Eso es lo que están pidiendo los movimientos sociales, eso es lo que está pidiendo el movimiento estudiantil cuando hablan de reforma a la educación superior, y eso es lo que están pidiendo los profesores, que seamos considerados dentro de la elaboración de la política pública que va a incidir directamente en nuestro quehacer y en nuestra vida. Entonces, cualquiera sea el mecanismo, puede ser una mesa tripartita, pudo haber sido un plebiscito, pudo haber sido, no sé, quizá otro mecanismo, pero tiene que ser democrático. O sea, y creo que dentro del colegio de profesores ha sido algo que se ha ido aprendiendo, que se han hecho cursos este año, es el tema de que cualquier sea la resolución que salga en ese espacio, en esa mesa tripartita, que ya tuvo una reunión ayer en la mañana, tiene que necesariamente involucrar la opinión de las bases y de todos los actores. Entonces, esperemos que finalmente esto no sea una vez más una mesa en que se cierran las posturas y se quiebra y no alcanza buenos resultados. Creo que lo interesante ha sido que hoy día la movilización de los profesores es una movilización que ha salido a la calle, no solamente con marcha, sino que también con información, ha llegado a las casas, y creo que eso le da masividad y le da también peso para que el espacio de negociación sea una mesa tripartita, como se está haciendo hoy día. Ha sido mucho más unificado que en otros movimientos, y el gremio sí. se ve cohesionado. Es que como afecta esta ley, obliga a que el gremio se reúna. O sea, no hubo espacio de dudas en cuanto al rechazo. El rechazo fue de un 97% al proyecto de ley en general. Entonces, no quedaba más que juntarse, reunirse y manifestarse. Perfecto. Muchas gracias, Romina, un poco por ilustrarnos de lo que está sucediendo con el tema de la movilización de los profesores, no solamente los profesores, obviamente, de los profesionales de la educación. Te queremos agradecer por acompañarnos en este espacio, en Conversaciones en la UPLA. Nosotros empezamos a despedirnos desde el Parque Cultural de Valparaíso. Puedes revisar este programa en uplatv.cl. Nos encontramos en otra oportunidad.